Buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. El Partido Socialista, Ciudadanos y el Partido Popular están intensificando estas dos últimas semanas fundamentalmente sus conversaciones y llegando a acuerdos puntuales. Esto, que debería ser normal y deseable, sin embargo, solo llega en una situación, digamos, forzada, debido a las graves consecuencias económicas que se están produciendo tras las graves también sanitarias. Y bueno, vamos a ver hasta qué punto se llegan a esos acuerdos y hay una correlación de fuerzas distinta de la que se venía produciendo hasta ahora. Valga un ejemplo de esos graves datos económicos. Si hace unas semanas hablábamos del déficit, de la deuda y eso qué podía significar, y se decía, se puede traducir en tanto paro. Hoy se ha conocido que el paro sube aquí en nuestro país, también en la región de Murcia, en general en nuestro país, a cifras, en el mes de junio, a cifras que no se habían producido desde el año 2008. Bien, son acuerdos, contactos, conversaciones las que se están manteniendo entre estos tres partidos, porque sin duda hay necesidades, hay conversaciones, hay en efecto acuerdos, pero también hay desconfianza, hay intereses y hay muchas dudas. Vamos a hablar de estas cuestiones con tres invitados, pero también vamos a contar con dos testimonios muy importantes que vamos a incorporar al programa en el transcurso del mismo. Gonzalo Guandosell es el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa. Bienvenido. Buenas noches, Gonzalo. Hola, un placer contar contigo. Muchas gracias. En esta fecha de julio, que no es normal para este programa, que normalmente terminamos el 30 de junio, pero en la actualidad, Amanda, estamos en una situación muy especial en ámbito sanitario y en el ámbito económico, y por eso contamos. Es un placer estar aquí. Además estoy con dos amigos que no voy a decir porque los vas a presentar tú. Bueno, con tres, ¿no? Bueno, con tres, pero tú eres el presentador. Vale, perfecto. Gracias, Gonzalo. Un placer contar contigo. Pablo Blesa es el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. Hablamos de comunicación, mucha comunicación, aparte de análisis político, y por eso lo hemos invitado. Pablo, un placer contar contigo también esta noche. Pues buenas noches, es un placer estar aquí. Es cierto que no suelo coincidir con mi amigo Gonzalo Guandosell, con el que, por cierto, durante la etapa de confinamiento participamos conjuntamente en un webinar que fue muy seguido. ¿Sí? Estamos muy contentos él y yo porque tuvimos como 200 personas de, creo que 20 países siguiendo ese webinar sobre el impacto de la COVID. Y, por supuesto, siempre es un placer también aprender del maestro en el periodismo, Joaquín Asparrez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Periodista, un placer contar contigo, Joaquín. Muchas de vuelta, gracias hemos tenido por un la par de invitación visitas contigo. y todo un lujo de mesa, dos decanos nada menos, Antonio. Tres decanos, contar contigo. Gracias, Joaquín. Bienvenido, un placer contar contigo también. Y yo decía que esas conversaciones se están produciendo estos últimos días, que era algo desconocido en meses anteriores, ¿no? Y que sin duda algunas son forzadas por la situación económica. Si no, seguramente no se estarían produciendo y andaríamos por otros derroteros. Otra cosa es hasta qué punto pues, esas conversaciones de encuentro reales y hasta qué punto pues, puede ser postureo y hasta qué punto, si es que son reales, pueden romper otras alianzas, pactos o compromisos, por ejemplo, de cuando la investidura con RCE, Bildu, que se llegaron a producir. Tú, Joaquín, ¿hasta qué punto crees que todo esto puede cambiar de alguna manera esa relación entre partidos? A ver, como analizando la situación, es bastante compleja, ¿no? Podríamos introducir muchos elementos en lo que son, digamos, este nuevo escenario de relaciones entre los tres grupos parlamentarios que yo entendería que estarían y que están condenados a entenderse, como es el Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos. Vamos a poner en el fondo de un escenario de entendimiento, ¿verdad? Las elecciones en el País Vasco y las elecciones en Galicia. Eso de fondo, ¿no? De ruido de fondo. Si nos venimos un poquito más aquí en el escenario, vamos a encontrar, digamos, la cierta incomodidad que en el Partido Popular ha creado esa modificación a su vez de la posición de Ciudadanos con respecto al Gobierno y con respecto al Partido Socialista. Ese bloque del tripartito que se decía de derechas se ha roto de alguna forma con ese corrimiento hacia el centro que entiendo yo está dando Ciudadanos, que incluso va más allá de declaraciones de decir no vamos a hablar de presupuestos si ustedes, señores del Gobierno, convocan esta mesa de diálogo de nuevo a finales del mes de julio con Cataluña, para a continuación o al día siguiente decir que ellos no creen en esa mesa de diálogo, que eso no va a ir a ningún lado y que ellos sí que siguen dispuestos a hablar de presupuestos con el Gobierno. Esto yo creo que ha descolocado un poco al Partido Popular, que se ha venido también, digamos, siguiendo la estela de Ciudadanos a una posición
de agradecer en estos momentos para la situación del país, que es la de dialogar e intentar llegar a acuerdos, dejando las posiciones más atávicas de alguna forma en manos de Vox, ¿no? Con lo cual yo entiendo que el panorama es alentador, es positivo, aunque hay cuestiones, y ya nos venimos a la primera línea, que son irreconciliables de todo el punto por terminar, y que van a ser las cuestiones económicas. Va a ser muy difícil que, por no decir que imposible, que Partido Popular y PSOE lleguen a ponerse de acuerdo en cuál es la solución económica para este país y, bueno, ya mucho menos en cuál es la política fiscal adecuada para este país. ¿Esta relación puede enfadar a Podemos, el que haya conversaciones entre estos partidos? ¿Puede enfadar a Podemos? ¿Puede haber consecuencias por ahí? ¿O Iván Redondo tiene su mano por detrás? Mira, yo opino, en primer lugar, que yo creo que estamos en una etapa en la que, en primer lugar, la temática, como decíamos la semana pasada, pasa de la enfermedad, de la pandemia, a soluciones económicas. Hay una precisión social extraordinaria por parte de los agentes sociales, los sindicatos y también la patronal, a los partidos políticos, a la clase política, que como sabemos es una clase política denostada por los españoles, que aparece como uno de los problemas, el problema más importante, según el CIS, en diversas encuestas, es nuestra clase política, y creo que se ha entendido el mensaje de que la excepcionalidad del momento obliga a la clase política española a que a todos juntos, remen en la misma dirección y de manera constructiva. Pero luego hay una serie de movimientos tácticos que favorecen esta capacidad, este constructivismo dentro de la política española. Yo creo que, por una parte, está la fracasada estrategia del Partido Popular, que durante el auge de la pandemia consistía en rebozar al gobierno en el fracaso de la gestión y, por supuesto, en la tardía respuesta a la amenaza sanitaria, y dejar que se quemase en la crisis. Pero como eso no ha sucedido, no pasaba, hemos visto voces en el Partido Popular que han conducido, voces muy autorizadas como la de Feijóo, como la de Mañueco, estos dos presidentes, estos dos varones, que han conducido el partido a la moderación. Y la presión de los empresarios en el entorno del PP les ha llevado a capitular en muchos aspectos y a bajar la voz en otros. ¿Pero puede romper esa relación de PSOE-Podemos? No lo creo. No lo creo. ¿Por qué? Luego hay otro factor importante en la política española, otro factor estratégico fundamental, y es Ciudadanos. A mí miro con nostalgia a Ciudadanos porque hoy en día el vicepresidente del gobierno, en vez de ser Pablo Iglesias, debería ser un señor que está fuera de la política española ya, el señor Rivera, podía estar de vicepresidente del gobierno. Podríamos tener un gobierno muy fuerte en torno a una mayoría muy consolidada, PSOE y Ciudadanos, si no llega a ser por la egolatría y los errores estratégicos tan graves que cometió el señor Rivera, que condujo a su partido del centro a la derecha, y ahora que vemos un movimiento táctico dirigido por la señora Arrimadas y el señor Val, el mundo Val, hacia el centro. ¿Y eso qué ha hecho? Eso ha hecho que en un Parlamento muy fragmentado, esta mañana yo pensaba y decía, vivimos bajo el signo de un concepto que los americanos crearon para funcionar en la OTAN, que es el Coalition of the Willing. ¿Y esto qué significa? Que se crean en torno a determinados temas coaliciones que obviamente dirige el PSOE, pero que hace que se creen geometrías variables. Hay unos temas en que el PSOE se va a apoyar en los partidos que lo invistieron, incluido Bildu, incluido RC, pero hay otros temas en los que ahora, con el apoyo constructivo de Ciudadanos, el PSOE puede crear mayorías, por ejemplo, para los presupuestos, sin contar ni con Bildu ni con RC. Vamos a analizar eso. Yo creo que eso es verdad, que esa geometría me parece variables, pero me parece muy insostenible. Muy insostenible. Eso funcionará hasta que uno no crea que le estás tomando el pelo. Eso es. Gonzalo, pero los aspectos económicos, decía Joaquín, aunque luego los analicemos más en profundidad, sí, pero para entender esos dos partidos parece complicado. De hecho, hay un dato curioso, y es que el Partido Socialista y Podemos habían acordado poner en marcha un impuesto de las grandes fortunas, que lo habían llamado así, y cuando empiezan estas conversaciones, el Partido Socialista decide que no lo va a aplicar. Pero Podemos va y vota que sí, rompe esa unidad de acción, aun sabiendo que no sirve de nada porque no va a salir adelante. Eso, al final, yo creo, personalmente, ¿es verdad que la economía y las recetas económicas son las que van a marcar distancias? Sí. Bueno, no tanto, me explico. Simplemente, sí me gustaría decir, yo pienso que una de las cosas que ha hecho el COVID es quitarle la espoleta ideológica al gobierno. Es decir, Podemos, si no llega a suceder esto, hubiera obligado al Partido Socialista a tomar medidas mucho más radicales. La pandemia ha hecho que el PSOE se dé cuenta que no puede claudicar ante lo que le está exigiendo Podemos. ¿Por qué no puede? Pues por una razón muy concreta. La situación económica es tan grave que para poder salir hace falta un plan de recuperación que sea integral, que sea ambicioso y además con consenso. Y entonces
hay que dejarse de tonterías, hay que dejarse de meter pastillas ideológicas en estos momentos, porque primero tenemos a Europa ahí que no nos va a dejar hacerlo. Acuérdate, a Chiripas la desmontaron. Chiripas, ¿qué queda de Chiripas en Grecia? Y también venía con las poletas ideológicas muertas y se la quitaron. Y aquí va a pasar lo mismo. Y yo creo que lo que decía antes Joaquín de Ciudadanos, para mí es un puro movimiento de supervivencia. O sea, se han dado cuenta, como había dicho Pablo, que el movimiento que hizo Rivera en el año 18 fue un error, porque estarían con 178 escaños, parece que sumaban, sí, y tendrían ahora mismo una situación estable. Se han dado cuenta que tenían que girar hacia ese centro, y sí estoy de acuerdo contigo en que va a haber esos movimientos poliédricos, geométricos, pero eso funcionará hasta que RC o alguien se enfade y diga, a mí no me tomen más el pelo. Quería apuntar una cosa respecto a Podemos. Podemos es un partido, como todo partido comunista, dirigido verticalmente al poder. Los partidos comunistas tienen desde su nacimiento, porque se trataba de hacer realidad el ideario de Marx, y eso significaba acabar con los zares, acabar con la Iglesia Ortodoxa, en el caso del único país primero comunista que fue Rusia, y dominar los medios de comunicación. Entonces, en todo partido comunista hay una estrategia para suplantar y quedarse con el poder, es el asaltar los cielos, la frase de Pablo Iglesias, asaltar los cielos. Pero una vez que están en el poder, los partidos comunistas se sienten muy contentos y felices, y se acomodan muy bien al poder. Y lo que vemos es un partido que se ha adaptado perfectamente y disfruta en el poder. Y no solo eso, sino que en medio de la pandemia ha llevado a cabo sus grandes reformas. Yo vuelvo a repetir, Podemos, previo a la COVID, tenía cinco grandes leyes encima de la mesa. Una era la ley del consentimiento sexual, la ha conseguido. La de la infancia, la ha conseguido. El control de la sala de apuestas, la ha conseguido. Elevar el salario mínimo, que lo ha conseguido, y el salario mínimo vital, que lo ha conseguido. Entonces, estando en el poder, está consiguiendo con el posibilismo mucho. Otro factor importante, la ministra de Trabajo. La ministra de Trabajo puede ser muy de Podemos y todo lo que quieras de Podemos, pero reiteradamente ha estado en contra de desfondar y desguazar la ley del trabajo que aprobó el Partido Popular. Ha estado en contra, porque es una mujer que estando en el poder, estando en el puesto, estando en el ministerio, y dialogando con el empresariado, entiende que hay cosas que no se pueden hacer. Y ahí ella en particular, es una persona bastante más moderada de lo que se supone. Joaquín, era uno de los objetivos de Podemos, que el derogar la reforma laboral de manera íntegra, y no lo ha conseguido. Ha conseguido otras cuestiones, evidentemente, pero no esa. Ni la tasa a los más ricos. Ni la tasa a los más ricos. Todavía hay muchas cosas económicas que no han conseguido ni van a conseguir. Sí, claro. Tú hablabas de... tenemos ahí a la vuelta de la esquina las elecciones gallegas, las vascas, y luego también las catalanas, eso de que se decía, bueno, no va a haber los presupuestos generales, no se van a plantear, a discutir sobre ellos, si antes no se reúne la mesa. Pero bueno, ahora se puede reunir la mesa, aunque no están los dos grandes líderes, y será una pata blanda. Por cierto, que Puigdemont acaba de comunicar que va a crear un partido político nuevo. Cuidado con esto. No sé si sé cuál es su nombre. Esa perspectiva... Puigdemont está desaparecido durante la pandemia. Sí, va a crear un partido nuevo. Confinamiento. Joaquín, ¿esas elecciones pueden condicionar también la relación a nivel nacional o no? Vamos a ver los resultados de esas elecciones, ¿no? Las elecciones son el 12 de julio, todavía evidentemente no van a estar cerradas ni siquiera probablemente iniciadas lo que son las conversaciones sobre los presupuestos generales del Estado. Hay un factor clave para el Partido Popular que es, más que gane Feijóo y obtenga la mayoría absoluta, tal como le dan las encuestas, que parece que sí, es que va a pasar con el candidato directamente elegido por Pablo Casado en el País Vasco, Carlos Iturgaiz. Si el Partido Popular, tal y como anuncian las encuestas, se estrella en el País Vasco, vamos a ver en qué medida Mañueco, como apuntabas Pablo, y el propio Feijóo comienzan a jugar un papel más importante dentro de las decisiones que tome el Partido Popular. Eso de cara propiamente al funcionamiento interno de uno de los partidos. ¿Eso va a condicionar al Partido Popular de cara a lo que puedan ser las negociaciones presupuestarias con el Gobierno? Vamos a verlo. Yo no lo tengo tan claro. Puede que sí, puede que no. Vamos a ver primero los resultados, que insisto, más que Galicia, importa lo que va a pasar con el candidato popular en el País Vasco y con la opción que obtenga esta formación en esa comunidad autónoma. Pablo, Gonzalo, perdón, parece que cuando uno no puede actuar aquí, igual puede actuar en otro sitio. ¿Ese acuerdo a favor de Calviño, de Ciudadanos y del Partido Popular, apoyándola, sí, para que presida el Eurogrupo, es también una estrategia tener una persona, bueno, que tiene pedigrí en cuanto a su formación, también que es una persona muy moderada, muy centrada, alejada de las posturas más radicales, y es una forma de, en Bruselas,
marcar ciertos límites? Luego hablaremos de Europa, pero Europa no nos va a dejar hacer tonterías. Es decir, yo estoy convencido porque ya lo he comentado alguna vez aquí, y Pablo y yo tenemos una opinión distinta en eso, que Europa no nos va a dar nada gratis, nos va a exigir a cambio una serie de movimientos coherentes y evidentemente quieren gente de referencia que allí, trabajando con ellos, que sean solventes. Y ese acuerdo, una vez más, de Ciudadanos, yo creo que es un signo más de que Ciudadanos parece que ha entrado en razonamiento y se ha dado cuenta que hay que entrar en la senda del consenso y dejarse de tonterías y de hacer acuerdos que realmente muestren una imagen de que en España queremos hacer las cosas bien para que nos pueda llegar el dinero de Europa que tanto vamos a necesitar. ¿Qué te parece, perdón, ese dato del paro que hemos conocido hoy? Dato terrible de 2008 no se producía tan elevado, destrucción de empleo, 3,8 millones de personas, un 28% más que hace un año, y especialmente cebado en los jóvenes y las mujeres. Bueno, vamos a ver. Hay que partir de la base que hace un año precisamente teníamos un hito de lo contrario. Hace un año alcanzamos un hito en los afiliados a la seguridad social. O sea, estábamos en un pico, por lo tanto cualquier comparación que hagas con un pico va a estar por debajo. Pero también es verdad que hay un colchón que no mide, que es el de los ERTE, que si no hubiera sido peor, sin duda alguna. Hombre, evidentemente, vamos a ver, está claro que los ERTEs, y también lo he dicho varias veces, han sido un colchón que ha salvado la situación. 1,5 millones de personas ya han vuelto al trabajo. Sí. En la región de Murcia leí ayer que de los 80.000 ERTEs que se hicieron, 46.000 ya han vuelto. ¿Eso por qué? Porque precisamente ¿quién está tirando de la vuelta? Está tirando la construcción, está tirando el comercio, está tirando cierta hostelería, por lo tanto es normal, en la región de Murcia somos muy turísticos y estamos tirando de eso. La situación es complicada, claro que sí, pero hubiera sido mucho peor si no se toman medidas como la del ERTE para salvarlo. Es verdad, vamos a ver, en aquellos comercios, en aquellos negocios en los que el público es necesario, es que el público ha desaparecido, es que hemos estado 3 meses sin público. Entonces es normal que haya paro altísimo, es normal que la situación comparada con... Es que no se puede comparar con el 2008. El 2008 fue una crisis concreta y esto ha sido una crisis de oferta y de demanda, muchísimo peor. Es que hemos estado durante 3 meses sin negocio en muchos sitios, en muchos sectores. También es verdad que ha sido... que el impacto ha sido asimétrico, no todos los sectores. Mira, por ejemplo, ayer hablaba con un amigo que está trabajando en un gabinete de arquitectos y están teniendo más trabajo que nunca, porque muchos teatros, muchos restaurantes les están contratando para rediseñar los espacios. Porque claro, tú un teatro, si coges una butaca así y una no, pues bueno, te estás cargando. En cambio, puedes rediseñar todo el espacio para no sufrir tanto con estas nuevas medidas. Es decir, que lo que es crisis para uno, para otros es trabajo. Pero en esta situación, lo he dicho antes, hace falta medidas. Primero, lo que tenemos que hacer era salvar el empleo, que en parte se ha hecho gracias a los ERTE, y salvar el tejido empresarial. Pero ahora eso va a tener un coste, va a tener una factura, porque teníamos un déficit altísimo, teníamos también falta de liquidez para poder pagar eso, había que hacerlo. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a pagar eso? Ese es el tema. Subiendo impuestos, pidiendo a Europa, etcétera, etcétera. Ahora hablaremos de esa cuestión. Ha sacado muchos temas, el de las elecciones, el de Calviño y de la economía. ¿Puedo hacerlo rápido? Vale. El de las elecciones gallegas y vascas, un factor clave, un factor interesante, es que el tercer partido en España, es decir, Vox, no tiene representación en ninguno de los 2 territorios. Eso es algo interesante. También porque el líder de Vox es vasco, ¿no? Entre otras cosas. El efecto Feijóo contribuye a que no exista en Galicia ni Ciudadanos ni tampoco Vox. O sea, Feijóo tapa toda la derecha. Feijóo es un personaje tan querido en su tierra que hay algunas zonas como La Coruña donde tiene el 50% del voto. Es brutal. En un parlamento cuya mayoría absoluta es 38 escaños, él va a tener 40-42. Y es cierto que un hombre que lo vimos llorar cuando dijo que no a Madrid, cuando dijo que no al liderazgo del Partido Popular a nivel nacional, los gallegos están sabiendo, desde luego, repagárselo con este afecto. Es también reseñable que antes de la COVID no le iba tan bien, igual que no le iba tan bien a Urkullu y al PNV. Entonces, el efecto Feijóo es demoledor
para la otra derecha, los dos partidos en la derecha, Ciudadanos, y luego en el País Vasco, pues es que el PNV es todopoderoso, va a reeditar su coalición con el Partido Socialista. Es interesante también cómo va a bajar Bildu, creo que eso también es interesante, que Bildu baja, y cierto, el Partido Popular y Ciudadanos, que forman una marca casi sumada, una suma, la famosa suma, pues todo le augura una catástrofe porque bajaría de 9 a 6 escaños, si no me equivoco. En el caso en el País Vasco, en esa coalición de 100, 99 suma el Partido Popular y 1 Ciudadanos. Claro, y se hunde, y además se hunde, y además esas son cae. las previsiones. Respecto a Calviño, hay que decir dos cosas interesantes. Una, más allá del pedigrí de Calviño, que ha pasado toda su vida en Bruselas, y por cierto, aquí en la UCAN hay un colaborador nuestro, que es Alejandro Blanco, que ha trabajado con ella, directamente con ella, y me ha hablado, nos ha hablado en privado de cómo es ella, lo bueno y lo malo de esta señora, que me parece que es un referente y que hace un gran papel, ha hecho un gran papel como vicepresidenta del gobierno, lo sigue haciendo, pero el Eurogrupo es un órgano extraño porque no olvidemos que no es una institución europea. El Eurogrupo es una cooperación reforzada de los ministros de los países del euro, que son 19 de los 27, de los 28 antes, en Reino Unido. Se reunían antes de las reuniones del ECOFIN, que es el cónclave de los ministros de Economía europeos, se reunían antes de esas reuniones a fijar posturas de los ministros del euro. ¿Pero qué ocurre? En la crisis de 2008, en la crisis financiera, adquirió un protagonismo extraordinario, lo que era un club de cena, lo que era un espacio donde iban a cenar, digamos, esta gente de manera informal, se convirtió en el eje fundamental donde se tomaron las decisiones e iniciativas para la recuperación de la crisis financiera. O sea, ha adquirido un protagonismo muy grande, pero no es lo mismo, ser Christine Lagarde y dirigir el Banco Central Europeo, o ser la señora von der Leyen y dirigir la Comisión, que dirigir el Eurogrupo, que no es una organización, no es una institución europea. Y luego entramos en la economía. Yo solo voy a recordar una cosa. España se gasta al mes 5.000 millones en los ERTEs. Y quiero decir otra. Estás señalando tú, Antonio, que los que están sufriendo el impacto del paro son jóvenes y son mujeres. Pero en realidad los que están sufriendo el impacto del paro son los trabajadores temporales, que son jóvenes y mujeres. Los trabajadores temporales. En España, el 25% de la fuerza laboral es temporal, a diferencia del resto de Europa, que es un 13%. Entonces, la temporalidad es la que paga. Pero no solo eso. Introducir un elemento a las cuestiones que apuntaba Gonzalo respecto de lo que es el paro y el desempleo. Hay un dato que me preocupaba, que leía esta mañana, que son los datos del paro en Alemania. Aquí en España, bueno, y en la región de Murcia, por ejemplo, los datos que hemos conocido del desempleo dan un apunte positivo en dos sectores, que es el de la construcción y el industrial, donde ha crecido el empleo. ¿Cuál ha sido, digamos, el pagano de la destrucción de puestos de trabajo en este mes pasado, del mes de junio? El sector agrícola, el sector de la agricultura, sorprendentemente el sector de la agricultura, pero bueno, ahí están esas cifras del paro. En Alemania, los datos del mes de junio, estabais hablando de los ERTE aquí en España, hay una figura equivalente en Alemania al ERTE, de la cual en estos momentos, a 1 de julio, dependen no 4 millones de trabajadores como en España, son 7 millones de trabajadores alemanes que tienen en estos momentos su empleo en stand-by, entre paréntesis, y que hasta el 30 de agosto, no hasta el 30 de septiembre, hasta el 30 de agosto, 31 de agosto, tienen cobertura. No se sabe si luego habrá o no. La mayoría de estos trabajadores, si quitamos el sector turístico hostelero alemán, están vinculados a la empresa y a la industria. Un sector básico, fundamental, pilar del desarrollo, no solamente de Alemania, sino del conjunto del motor de la Unión Europea. Va a ser fundamental saber, conocer, Gonzalo, corrígeme, qué va a pasar con el sector industrial europeo a partir del otoño, para saber si aquí en nuestro país también vamos a poder entrar en esa famosa V asimétrica a la que se habla tanto de recuperación, o entramos en una L con una base que empieza a despegar poquito a poco. En Alemania, a 30 de junio, había 2.900.000 parados. Sobre 80 millones de alemanes, el paro está bastante contenido, pero son 700.000 parados más que en junio del año 2019 y 40.000 más que en el mes de mayo. Es decir, cuando se nos habla de que lo peor de la crisis de la pandemia ya ha pasado, que se nos está lanzando este mensaje en nuestro país, yo sería bastante más cauto, y estoy hablando frente a un especialista, y esperaría el otoño, ¿no? A ver si realmente empieza o no esta economía, la economía española, a despegar. Solamente un apunte sobre lo que ha dicho Antonio de las mujeres y los menores de 35 años. Mirad, los tres sectores que más han sufrido el desempleo en esta crisis, los que más han sufrido han sido el comercio, la hostelería y las actividades artísticas, que es precisamente donde más mujeres hay.
y donde más menores de 35 años hay. Por eso es por lo que, además lo decía ayer el Banco de España, es decir, esa es la razón. Y en cuanto lo decía Joaquín, mira, hay una cosa, estamos en una situación complicada, es verdad que desde que volvimos hace un mes ya y se abrió un poco y se ha vuelto al trabajo, pues ya hay brotes verdes, que se llaman los famosos brotes verdes de la crisis del 2008, que se está recuperando el empleo, estamos viendo los ERTEs y tal. Pero, ojo, no podemos perder de vista el rebrote. Es decir, es que como haya un rebrote en esta situación económica en la que estamos, entonces la situación sí que puede ser gravísima. Porque además los segundos rebrotes, por lo menos las dos pandemias mundiales anteriores, han sido más fuertes que el primero. Aunque eso no lo sabemos todavía. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, hay que ser muy, muy cautos. Es verdad que las cosas están yendo, no sé si planificada o aleatoriamente, pero están yendo como se habían predicho. Es decir, que realmente en cuanto se ha abierto un poco la economía y hemos vuelto, las cosas se están recuperando poco a poco. Evidentemente hay desempleo y paro porque los 3 meses de parón son terribles, pero sí estamos volviendo por esa senda. Ahora, yo creo que más lento de que aquellos que auguran la famosa V. Yo creo que más que va a ser como una especie de W, ¿eh? Vamos a ir hacia... Como va dosel. Sí, sí, no tanto uno ve hacia arriba, sino más inclinado hacia el lado. Hay un dato del paquete económico que mañana va a aprobar el Gobierno, fruto de ese acuerdo también con los agentes sociales y con los sindicatos. Se anuncia para mañana con un Consejo Extraordinario de Ministros y se va a hacer, como digo, anuncio de ese acuerdo. Dentro de ese paquete de medidas económicas que parece que mañana va a aprobar el Gobierno, se incluyen 10.000 millones de euros para la compra de acciones de empresas españolas, evidentemente, que atraviesen dificultades. Es decir, va a haber también que poner un balón de oxígeno, no solamente a los trabajadores de esas empresas, sino a las propias empresas, para que puedan abrir las puertas. Antes he dicho que hay que aguantar, un segundo, antes he dicho que hay que aguantar el empleo y que aguantar el tejido empresarial. Es que el tejido empresarial es el que crea el empleo. Pero no, en este tema fundamental Alemania. ¿Por qué? Porque Alemania ayer asumió la presidencia de la Unión Europea. Y porque Alemania, fijaos lo que es Alemania tiene un 3,5% de paro. Alemania va a salir de esta crisis en V. ¿Pero por qué? Porque fijaos, de todo el gasto público que se ha hecho en la Unión Europea, fijaos lo que está gastando España, lo que está gastando Francia e Italia. Alemania ha hecho el 50% de todo ese gasto público. ¿Eso qué significa? Que las empresas alemanas van a salir fortalecidas de la crisis en comparación a sus rivales. Imagínate una empresa española que hace cuchillos y una alemana. La empresa española, el dinero que el Estado español puede gastarse, como está endeudado, tiene una deuda tan grande, es X. Pero Alemania puede gastarse el doble en invertir en esa empresa. Cuando ambas salgan de la crisis, la empresa alemana sale fortalecida. Ese es el riesgo de ruptura del mercado interior. Decía Gonzalo, hablaba de los brotes, perdón, si hubiera un rebrote y demás. Ojalá que no lo haya. Dentro de un instante vamos a escuchar, vamos a hablar con una persona que es el máximo experto, yo diría, en el mundo de la peste porcina africana, de la transmisión también en general de virus y de infecciones entre animales, especialmente el ganado porcino, y las personas. Es José Manuel Sánchez Vizcaíno. Será en un instante, pero antes le quiero preguntar una cosa a Pablo. Hablábamos de si se podía gritar o no el Partido Socialista, esa alianza con Podemos. Tú decías que no, porque se ha instalado ahí Podemos de manera clara, pero llevamos unos cuantos días con el tema de la tarjeta esta tan famosa de Pablo Iglesias, de la que era su asesora o amiga íntima. O amiga, no sabemos. Por ahora, ya veremos. Y bueno, el caso es que él ha establecido un relato. Yo decía, tú hablabas muchas veces del relato, ¿no? De la importancia del relato. Ha establecido un relato. Ese relato, si el juez sigue adelante, no sé hasta qué punto se le puede volver en contra porque hay dos posibles delitos. Si eso sigue adelante, ¿hasta qué punto tú le das importancia a esto? Wow. Y si sigue adelante, ¿puede de verdad fracturar ahí? En España casi te perdonan todo tipo a los políticos, todo tipo de ardides que crees, etc. El caso realmente es serio, ¿no? Porque aquí hablamos de una asesora muy cercana, incluso amiga, incluso novia, por decirlo así, porque se habla de imágenes de contenido X, ¿no? Esta Dina Düsselbaum, a esta señora le roban el teléfono en 2015 en un centro comercial. Ese teléfono, alguien les trae la tarjeta y en enero de 2016 hacen llegar esa tarjeta del teléfono, en enero, unos meses después, 6 meses después, a un grupo
el grupo Z, que es el dueño de Interview. Le hacen llegar la tarjeta. Entonces, el presidente de Interview, que es el señor Asensio, que acaba de morir, coge esa tarjeta y como ve que hay material privado, llama a Pablo Iglesias y le dice: Pablo, enero de 2016, toma, me han hecho llegar esto para que te hunda, para que te quiebre, aquí hay información privada, etcétera, y yo te la entrego. El señor Pablo Iglesias coge esa tarjeta y la guarda. El problema es que la guarda y hasta un año después, enero de 2017, no le dice a Dina Busselbaum que tiene la tarjeta. Para entonces lo que ha ocurrido es que el caso se ha judicializado y que han encontrado en la casa, como no, del comisario Villarejo, han encontrado una copia de esa tarjeta. Entonces, una deriva del caso Tandem, que son todas las actividades extrajudiciales del señor Villarejo, una deriva, un apartado especial, lo ocupa este caso. Al mismo tiempo, una serie de periódicos en ese intervalo, como El Mundo, El Confidencial o OK Diario, empiezan a publicar fragmentos de mensajes que había escritos en esa tarjeta. Y entonces, en ese momento, se crea el caso Pisa. El caso Pisa es un caso judicial por el que se acusa a Podemos, a raíz del contenido de la tarjeta, de que ha sido financiado por Irán y por Venezuela. Pero esa acusación judicial, no prospera. Entonces, eventualmente, la señora Düsselbaum lleva el caso a tribunales. Y entonces se suma Pablo Iglesias como afectado por la causa y van juntos con la misma abogada, que es Marta Flor. Pero claro, cuando empiezan a declarar cada uno a la policía y al juez, se dan cuenta que los relatos de ambos, que van juntos, ellos que aducen, ambos, lo que aducen es que el señor Villarejo forma parte de la policía patriótica y lo que sería un delito de revelación de secretos es en realidad un caso de organización mafiosa. Y las cloacas. Claro, organización mafiosa para hundir el partido Podemos. Pero entonces, ¿qué ocurre? Cuando el juez García Castellón de la Audiencia Nacional empieza a ver que ambos afectados tienen relatos completamente distintos, acaba de llegar a la conclusión que, señor Pablo Iglesias, usted tuvo esa tarjeta del teléfono un año, está pautado que se la dio el señor Asensio en enero de 2016 y usted se la entregó a la señora Dina, sin decirle todo ese transcurso de tiempo, en enero de 2017. Y todo parece que usted la quemó, porque se la entregaron nueva, y usted parece que la quemó. Con lo cual usted ya no es un afectado, es que usted ha destruido material. Usted ahora va a estar encausado en esta prueba por destrucción de secretos y por obstrucción a la justicia. Como ahora está forado, el caso iría al Supremo. Con lo cual hemos visto un cambio, un giro de guión espectacular. De un esfuerzo de Podemos, por un lado el partido, de la señora Dina y del señor Pablo Iglesias, por crear la sensación de que había un grupo mafioso organizado dentro del Estado para acabar con Podemos, encontramos a un vicepresidente encausado por obstrucción a la justicia y destrucción de pruebas. Pablo, a mí me ha recordado cuando mi madre me contaba los capítulos de Falcon Crest. Es increíble, que me perdía. es increíble. Esa es la política española, hijo. Es increíble. El Villarejo aparece en todos sitios y esto lo coge Arthur Conan Doyle, el padre de Sherlock Holmes, y crea una historia maravillosa. Esto puede terminar un rato de estudio. Puede terminar afectando. Intentar hacerse con todo el relato y saber exactamente dónde están las cosas. Gobierno. Va a haber investigación, el juez continuará adelante. Los casos judiciales al final se acaban eternizando, como todos sabemos, en los tribunales, en recursos, en peticiones, incluso si es que llega el momento, ¿no?, de aforamientos, de quitar el aforamiento, en fin. Yo creo que no va a ir mucho más allá y si va a tardar tantos años que va a ponerse y a superar un gobierno de Podemos, Partido Socialista, de esta legislatura durante este mandato. El gobierno, y más allá se irá. Vamos, esto no creo que acabe pronto y como no va a acabar pronto, pues no afectará. Hombre, claro que sí. Vamos a ver, el juez de la Audiencia Nacional no está gastando bromas, con lo cual él lo va a elevar al Supremo. Es verdad que la justicia es lenta y estos procesos son enormemente largos, pero al final habrá una desembocadura, no es una broma. Es que estamos diciendo que ahora va a estar acusado de destrucción de pruebas. Entonces no es ninguna broma y un juez no está gastando bromas. Él va a solicitar que se abra una causa en el Supremo contra el vicepresidente. Y mientras que estamos inmersos en esta pandemia por el coronavirus y sus consecuencias las analizamos, ocurre que nos asalta una alerta, de nuevo en todos los medios de comunicación del mundo, aparecía ayer que hay una alerta de una posible virus en cerdos, en China también, y que podría transmitirse a humanos. Esto lógicamente ha generado, por el precedente que tenemos, una preocupación enorme. Vamos a recurrir a una persona que es un auténtico lujo, tanto profesional como personal, que podamos hablar con esa persona, que me atienda
y es José Manuel Sánchez Vizcaíno, es catedrático de Sanidad Animal de la Universidad Complutense y uno de los máximos expertos en todo el mundo en sanidad animal y especialmente en el ámbito de la peste porcina africana. José Manuel, muchísimas gracias por tener un huequecito para atendernos. Un placer, saludos. Igualmente, Antonio, un placer siempre estar con vosotros. Un auténtico placer, de verdad. Muchísimas gracias. José Manuel, fue la última semana de enero, creo, cuando te llamaba y hablábamos de varias cuestiones que tienen que ver con la salud pública y te preguntaba, ha aparecido un brote de coronavirus en China que está empezando a generar muchísima precaución y tú nos dabas tus impresiones sobre el mismo y ahora lo que hay es una enorme expectativa por ver cuándo se consigue un tratamiento y cuándo una vacuna. Mientras tanto, pues distanciamiento y demás. ¿Eres optimista sobre esto, sobre el tratamiento y la vacuna? Sobre la vacuna totalmente, porque estos virus tienen unas proteínas que las conocemos bien, sabemos cuáles son y que inducen una cantidad de anticuerpos neutralizantes importantes y una gran memoria inmunológica. Entonces yo estoy convencido de que la vacuna no va a haber ningún problema. De hecho ya hay ahora mismo varios prototipos que están haciendo ensayos clínicos, ya algunos en humana, que están bastante avanzados, inmunológicamente y virológicamente seguro que vamos a tener una vacuna. Quizás aquí la pregunta más importante sean solo dos. ¿Para cuándo y para cuántos? Sí. ¿Para cuándo y para cuántos? Este es quizás el tema más clave en este momento. ¿Tienes respuesta para eso tú, José Manuel? Hombre, yo creo que para cuándo, sin duda, yo creo que como tarde, sobre diciembre, noviembre, diciembre, enero, tendremos vacuna en varias partes del mundo. Lo que no sé es la capacidad de esa vacunación, o sea, de la producción de esa vacuna, si se va a repartir entre varios laboratorios, si va a ser solo 2 laboratorios, van a ser 3. Eso es lo que para cuántos es quizás la duda. El cuándo, yo creo que sí, que para primeros de año, como tarde, yo creo que tendremos una vacuna. En aquel momento, cuando hablábamos, José Manuel, también comentábamos que estabas al frente de un grupo de científicos muy amplio para trabajar, para intentar erradicar la peste porcina africana. Ahora lo que asalta es un virus. Ayer hubo esa alerta a que ya hacía referencia. Algunos científicos en China alertan de que hay un virus de origen en la cabaña porcina y que podría tener transmisión a humanos o que no se sabe, pero que de momento la alerta está ahí. Hasta ahora, ¿qué se sabe de eso? ¿Cuál es tu impresión? ¿Qué nos podrías decir? El virus de gripe efectivamente se transmite por aerosol, como sabes. Tiene un mecanismo parecido al que está teniendo ahora COVID y por eso yo pienso que, claro, cuando hay gripe ya sabes que nos contagiamos con mucha facilidad, ¿no? Pero realmente lo que no está claro en este primer experimento es que ellos hayan aislado el virus de personas, esa nueva variante. Han hecho anticuerpos y han encontrado que hay reacción, pero no se sabe si es específicamente con él o una reacción cruzada. Esto es la duda seria que hay ahora mismo y de hecho hay virólogos que en varias partes del mundo que piensan que no hay motivos ahora mismo para esa alarma tan generalizada. Yo creo que la razón por la que está ocurriendo es por la sensibilidad o la sensibilización que tenemos todos a que nos venga otra en este otoño, que además coincida con un rebrote de COVID, si es que fuera posible, y tuviéramos ya una confusión mucho mayor. Pero yo creo que a datos de hoy siempre estamos alerta con los virus de gripe, ¿no? Y sabemos que coinciden con varias especies y estamos muy vigilantes a eso y desde luego en el caso del porcino hay una vigilancia importante para ver eso. Pero realmente, por lo que ellos comentan, yo creo que todavía faltan datos científicos para afirmar que el aislamiento pueda hacerse en humana. Que haya serología, sí, eso lo han demostrado, pero que esa serología sea propia de esta nueva variante y no una reacción cruzada con otros, eso es lo que no ha quedado claro, porque no lo han podido aislar en humana. Es decir, no hay aislamiento en humana, aunque la nota parece que sí, que dice que la nota que ellos han lanzado que puede estar en humana, lo están haciendo por anticuerpos, no por aislamiento viral. José Manuel, para finalizar,
históricamente, por tu conocimiento global, estás muy especializado en la peste porcina africana, pero ¿tenemos últimamente mayor riesgo de transmisión de virus, de enfermedades entre animales y personas? ¿Es una percepción nada más? ¿Hay algún elemento medioambiental o no sé cuál otro que pueda estar incidiendo en esto o no? No hay por qué pensar esto. Yo creo que lo que ha cambiado radicalmente es la capacidad de moverse de la especie humana. Ajá. Esto es lo que sí que es lo que ha cambiado totalmente el panorama, ¿no? La transmisión de animales al hombre y del hombre a animales es común en enfermedades infecciosas. De hecho, nosotros por eso siempre pensamos que hay que seguir trabajando conjuntamente la salud humana y la salud pública y la veterinaria, porque en el fondo vivimos en un ambiente común donde hay muchísimo intercambio de animales a personas y también de personas a animales. Entonces, realmente eso ha ocurrido toda la historia. Hemos tenido varios casos, incluso de coronavirus recientes, y esto ha pasado siempre. Lo que ha modificado enormemente la difusión es la capacidad de viaje que tenemos los humanos, el movimiento global que estamos cada vez más, ¿no? Es decir, la integración a un solo mundo, sin barreras, en el que nos movemos muchísimo, es lo que realmente hace que ahora las enfermedades tengan una capacidad de transmisión mucho mayor que ha habido en las anteriores, ¿no? Eso es lo que yo creo que es el marco diferencial. No es que haya más infecciones. Y desde luego en el caso de China, el problema es que los chinos tienen la costumbre, que cada vez la están prohibiendo, porque ya nos han dado 3 avisos graves de que utilizan alimentos a animales y trato con animales que no están bajo control sanitario veterinario. Yo creo que la segunda clave de esto, aparte de la de viajar mucho los humanos, está en el incremento de la vigilancia veterinaria sobre los animales. En Europa, en Estados Unidos, en la mayoría de los países, esto lo tenemos perfectamente y la sanidad veterinaria es la que controla que no haya pasos de animales a humanos. Pero en el caso de China ha sido muy frecuente que estuvieran siempre alimentándose de animales que no estaban bajo control sanitario y que de hecho en algunos sitios siguen haciéndolo, aunque muy recientemente las autoridades chinas ya lo han prohibido y han prohibido el consumo de este tipo de alimentos que no estaba bajo control sanitario veterinario. Luego, para contestar a tu pregunta, son 2 cosas las que podríamos decir. Una, que viajamos mucho los humanos y transmitimos todo con mucha más velocidad que antes, y la segunda, que los chinos hasta ahora han sido una fuente de contacto de animales humanos que no estaba controlada por la sanidad veterinaria. Pues José Manuel, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido. Es un placer, como siempre, hablar contigo. Pues esa doble vertiente, como científico, como persona, que es un verdadero placer poder charlar contigo unos minutos, aunque sea ahí en la distancia, desde Madrid, desde donde nos atiendes. Un abrazo muy fuerte. Igualmente para ti, Antonio, un placer estar con vosotros. Muchas gracias. Cuando queráis. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias, José Manuel Sánchez Vizcaíno. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, pues esperanzados en que no se produzca ni rebrotes del coronavirus actual, que haya esa vacuna lo antes posible y tratamiento también, sin duda alguna, y que esas nuevas alertas que se lanzan por ahí, pues que no vayan a más, como decía el doctor. Gonzalo, el Banco de España ha lanzado algunas indicaciones, algunas advertencias, diciendo que es necesario una subida de impuestos y el control del gasto para tapar el grave agujero económico que se ha producido. Esa es una de las cosas. Y luego también teme que el ingreso mínimo dispare la economía sumergida. Son algunas de las 2 cosas más destacadas que por lo menos ha aparecido en los medios de comunicación. ¿Qué te parecen esas advertencias? Me parecen sensatas. También habla de que hay que simplificar los contratos, que lo dice también en su informe. Habla de subida de impuestos, pero fíjate que habla de impuestos indirectos, es decir, habla de impuestos especiales y habla sobre todo del IVA, porque aquí no olvidemos que el IVA medio que tenemos en España es mucho más bajo que el que hay en Europa, porque aquí tenemos... No del todo, ¿eh? Sí, el medio sí, pero por una razón, el medio, tipo medio, pero por una razón, porque aquí tenemos muchos tipos reducidos y extra reducidos. Y entonces el tipo medio hace que sea bastante más bajo que la media de Europa. Y eso es una guerra que ha habido ahí siempre y que, bueno, ahora el Banco de España dice que es necesario tocar.
También hablan de que hay que instaurar en España algo parecido a la mochila austriaca. Es decir, y la gente dirá, ¿qué es eso de la mochila austriaca? Pues eso es obligar a las empresas a que mensualmente del sueldo de cada trabajador, alrededor de un 1%, lo metan en una cuenta de ahorros personal del trabajador. El sueldo que ya tienes no se toca. El sueldo que ya tienes no se toca y un 1,2%, un 1% aproximadamente, la empresa está obligada a ponértelo en una cuenta personal tuya, que tú solo podrás utilizar en caso de despido, ¿vale? ¿Por qué se llama mochila? Porque si tú te vas a otra empresa, te la llevas contigo, o sea, no se queda en esa empresa, te vas a otra empresa y la mochila va aumentando. Y se llama austriaca porque fue en Austria en el 2003 donde se puso. Entonces, dicen que hay que establecer algún sistema así. Además, luego hay empresas privadas que le gestionan al trabajador y lo invierten en la bolsa, en bonos, donde sea, pero siempre con el mínimo de que no pueden perder aquello que la empresa le ha dado. Entonces, es una manera de que el trabajador, cuando se jubile, tenga un complemento a la pensión. Que ¿Y dónde queda el control de la gestión? El que en empresas no se levanten la mano a la hora de gasto público, el necesario, hombre, por supuesto, lo que es innecesario que haya mayor control del que existe. Hombre, pero eso lo que hace primero es complementar las pensiones, por lo cual te rebajas la pensión. Y luego, por otra parte, lo que tienes que controlar es que de alguna manera el pobre trabajador, si hay una empresa... No, hablo del control del gasto... Ah, bueno, el control del gasto. Vamos a ver, el control del gasto, lo que tú tienes que hacer es primero hacer un análisis serio y profundo de qué gasto es necesario en este momento y cuál no. Porque evidentemente estamos en una situación, lo ha dicho antes Pablo, con un déficit que no nos deja, que no tenemos capacidad de endeudarnos. Lo estamos haciendo porque hay que hacerlo, pero eso luego hay que pagarlo y el dinero vendrá de Europa, ¿vale? Pero entonces hay que controlar y hacer aquel gasto que ahora mismo sea estrictamente necesario y que desde mi punto de vista tiene que ir dirigido básicamente a aguantar el empleo, a aguantar el tejido empresarial, porque nos olvidamos que el tejido empresarial es el que crea el empleo y por lo tanto está muy bien lo que has dicho de la medida de mañana para esa inversión a las empresas, porque es lo que hace falta. Y luego también hay que pensar en que hay que garantizar los ingresos. Las empresas tienen que tener una garantía de ingresos mínimos para poder subsistir. Ahora mismo estamos en una situación en la cual, bueno, pues ya están algunas al 70%, incluso al 100%, pero aunque a ti te dejen poner el 100% de tu capacidad de negocio, en las medidas de distanciamiento social te han reducido a la mitad tu capacidad de ingresos. Por lo tanto, tú tienes una estructura fija que a lo mejor no puedes cubrir aunque tengas el 100% ya en funcionamiento. O sea que la cosa es complicada y va a hacer que muchas empresas tengan que hacer reingeniería. Por eso decía antes de lo de los gabinetes de arquitectura, que están teniendo más trabajo, para poder volver a una situación que les permita llegar a un punto de equilibrio. A mí me entristece, del informe del Banco de España hay un dato que me entristece mucho. Claro, el gasto público, el Banco de España dice, inevitablemente hay que seguir gastando, hay que seguir tirando, hay que seguir invirtiendo. Esto es inevitable. Claro. Ahora, ya hay que ponerse a pensar en un programa que multianual, que dure una década, en el que se comprometan, obviamente, todos los partidos políticos para que no haya cambios, para ir reduciendo la enorme deuda pública que vamos a tener. ¿Por qué? Lo señalaba antes, cada mes 5.000 millones en ERTES, 16.000 millones, que es el paquete de reactivación que se ha distribuido entre las comunidades autónomas, 3.000 millones al mes en bonificaciones de seguridad social, 4.000 millones el paquete para ayudar al turismo, 3.000 millones el paquete para ayudar a la industria automovilística. Claro, ¿qué sucede? Que nos vamos a ir a un déficit, vamos a saltar del 97% del déficit público a un 120%. ¿Qué ocurre? Como ocurre con una persona endeudada. Si yo soy una persona hiperendeudada y voy al banco, a mí no me da dinero el banco, porque tengo una enorme deuda. Y luego además la deuda pasa de generación en generación y uno ya nace debiendo dinero, o sea que la deuda no es algo irrelevante. Hay países como Estados Unidos o Japón, cuyo tejido productivo es tan fuerte que se pueden como endeudar, porque en el fondo es como una economía vigorosa y sabe que va a poder repagar. O en el caso de Estados Unidos, que tener el dólar como moneda internacional, los demás le pagamos su deuda. Entonces, se pueden endeudar. Son los países más endeudados del mundo, Japón y Estados Unidos. Entonces, a mí lo que me duele del informe es que, fijaos, antes de la crisis financiera, la deuda pública española era en torno al 70%. La crisis financiera antes de la crisis financiera de 2008. La elevó al 90 y tantos por ciento y ahora nos vamos al 120%. Vamos a tratar 10 años en devolverla al 97%. Y un punto más, me duele mucho del informe del Banco de España que apunta
que la salida de la crisis en España no llegará hasta finales de 2022. Es una salida muy lenta. Abrir un pequeño inciso, y entramos, o entro en esas reflexiones en torno al Banco de España sobre lo que comentaba el doctor Sánchez Vizcaíno, la llegada de esa vacuna, de la que se hable, se sigue hablando, si no es en octubre, noviembre, puede ser a principios de año. ¿Os imagináis lo que, una vez que se conozca que hay una vacuna efectiva, son 7.000 millones de personas en este mundo reclamando la vacuna ya, reclamándola para ayer? ¿Qué sistema de producción tiene previsto ahora o tienen previsto los países y los gobiernos para atender una demanda de viales? O sea, el aspecto material de la vacuna, no sé si será una jeringa o será algún sistema, habrá que fabricarlo, diseñarlo y además producirlo masivamente para atender, al menos, según dicen los expertos en sanidad, a 5.000 millones de personas en el mundo de una forma además inmediata si queremos detener un brote de nuevo de grandes dimensiones de pandemia. Cierro el paréntesis, es algo que daría un poco sobre la reflexión del doctor Sánchez Vizcaíno. En cuanto al Banco de España, solamente dos apuntes. Elevar los impuestos indirectos a mí me parece que es injusto, porque al final el IVA, subir el IVA al 23% desde el 21% que está ahora, probablemente, ¿no? Que es la cifra de la que ya se habló hace años. No es tanto subirlo como reducir. Yo ellos hablan de reducir el número de IVAs reducidos. Entiendo que no es justo, o sea, porque lo que quieren subir el tipo medio, pagándolo toda la población con independencia de su nivel de ingresos. Por otro lado, en Alemania el índice máximo está en el 19 y de hecho el gobierno alemán, como bien decía Pablo, tiene suficiente colchón y espaldas como para haber permitido una rebaja al 17% que la aplica ya hasta finales de año y del reducido del 7 al 4% para el consumo alemán, para incentivar el consumo de los alemanes. Es decir, ha bajado el IVA hasta final de año. Aquí esta medida es impensable porque bastante problemas tenemos ya con ingresos del Estado como para encima estar rebajando el IVA. Yo no soy partidario de que se suba el IVA, ni siquiera el reducido, y probablemente hubiera que aplicarlo también en otros artículos de primera necesidad que no están contemplados en este momento. Sí que de alguna forma habrá que subir los impuestos, quizás los impuestos directos. Ya veremos en qué medida. El impuesto a sociedades, hoy el presidente del Gobierno, esta mañana Pedro Sánchez, en declaraciones a La Sexta, se reafirmaba en que habrá que subir el impuesto de sociedades, de reforzar el impuesto del patrimonio y otra serie de impuestos, lo ha apuntado. Y también en el plano de los ajustes sí que ha dicho que no se va a aplicar o no está previsto que el Gobierno aplique bajadas de pensiones o congelaciones, y tampoco en el tema de los salarios de los empleados públicos, aunque ahí quizás ha dejado un pequeño interrogante en torno a que podríamos pasar por una congelación salarial. Eso no lo ha dejado tan claro. Te cojo el ejemplo de Alemania y lo uno con lo que acabas de decir de salario público. Alemania tiene la mitad de funcionarios que España y tiene el doble de población. Y digo esto porque hay una cosa que en este país no se quiere tocar, que es la racionalización del gasto público. A mí me parece muy bien la sanidad pública, me parece muy bien la educación pública, me parece muy bien que todas las administraciones tengan los funcionarios que necesiten. Pero lo que alguna vez tendríamos que coger el toro por los cuernos es si realmente esa gestión pública se está haciendo de la manera más eficiente y eficaz posible. Porque posiblemente el número de funcionarios se vería que estaría sobredimensionado. Sobre todo a nivel político. Tú fíjate la cantidad de administraciones que tenemos, que a lo mejor son excesivas. Ya no te hablo a nivel de sanidad o a nivel de educación, pero que aquí hay un exceso de funcionarios para lo que es la estructura del país, yo lo tengo claro. No, quería comentar respecto al número de funcionarios. Siempre es un debate abierto, permanente. Tenemos demasiados funcionarios, tenemos demasiados políticos. Obviamente no sobran políticos, hay demasiados políticos, eso es una cuestión que ha sido acuciante. Respecto a los funcionarios, hay que ser objetivo y hay que ser responsable con los datos. Cuando uno mira a los países de la OCDE, que son los países industrializados del mundo, incluido Japón, cualquier país industrializado, Brasil está ahí también, no solo los europeos, lo que vemos es que los países escandinavos son los que tienen un mayor porcentaje de empleo público en relación al empleo global. Un 30% de todo el empleo en Noruega, que es el país de todos los países del mundo desarrollados con más empleados públicos, el país del mundo es Noruega. O sea, los países muy ricos, que funcionan muy bien y además muy pequeños del norte de Europa, los escandinavos, son los que más funcionarios tienen. España, es injusto decir que es un país donde hay
así de partida, un derroche desmesurado. España está por debajo de la media en empleados públicos respecto al conjunto de los países de la OCDE. Y también es injusto compararlo con Alemania, y lo es por dos factores. Porque Alemania es de los últimos, Alemania es de los que menos funcionarios públicos tiene, de los que menos. Y es también de los que menos por una cuestión estadística. El sistema sanitario alemán no computa, porque es un sistema concertado. Entonces, los alemanes no computan ese sector. Con lo cual, comparar a España, que está por debajo de la media, con el que menos funcionarios públicos tiene, que es Alemania, o de los que menos, pues hombre, es verdad que siempre no son rojas. España tiene un 15% de su fuerza laboral que son funcionarios públicos. De acuerdo, yo hablo no de tanto la en el número, Gonzalo, como en racionalización de la administración. Y que sean efectivos, y de su efectividad, y de su competitividad, y su responsabilidad. Y yo lo que te digo es que si tú hicieras ese estudio, saldría que hay demasiados funcionarios. Y ya me da igual si lo comparas con quien lo quieras comparar. Pero que yo creo que falta aquí hacer ese estudio de la racionalización de la gestión pública. Y el nivel competencial, el nivel de competencia que tenga. Una cuestión más que se va a empezar ya para... dos cuestiones me quedan. El teletrabajo se quiere regular. Y lo que no sé qué os parece a vosotros es el gobierno de pronto, no sé si se ha filtrado, pero ha sacado un borrador que ha sorprendido a los agentes sociales, tanto a los sindicatos como a la patronal, y además lo saca en estos momentos. Y ya se ha dicho a algunos agentes que igual no es el momento de legislar en caliente sobre esta cuestión, porque estamos en una situación muy especial, que tal vez mejor salir de la situación, lo deseable, estamos cuanto antes mejor, y luego regular ese teletrabajo, que seguramente habría que regularlo antes o después, y lo que había que tomar decisión, no sé quién lo decía, en 5 años parece que hay que tomarlo ahora porque todo se ha acelerado en estas cuestiones. Tú, Joaquín, ¿cómo lo ves en este momento? El tema hombre, había un tema que quizás puede chirriar de alguna forma, que es que ese borrador lo que contempla incluso es que las empresas acaben pagando el coste que le supone al trabajador los gastos de realizar el teletrabajo, cuando yo creo que en la mayoría de los hogares todo el mundo tiene una tarifa plana de conexión digital. No sé si habría que apoyarle en la compra de algún sistema, de algún ordenador nuevo o alguna cosa así, pero no sé, imputar gastos de la luz o del mantenimiento del contrato digital, de la comunicación digital, no sé hasta qué punto, sorprendía un poco. Yo entiendo que hay una parte positiva en el teletrabajo, que hay parte del trabajo que efectivamente sí se puede hacer a distancia, pero hay un condicionante, digamos, social que habrá que tener en cuenta. De ahí que uno de los modelos que se propone es que el trabajador pueda hacer compatible la presencia laboral en su puesto de trabajo con el teletrabajo algunos días de la semana. Yo creo que la relación directa del trabajador en su puesto de trabajo, una serie de contactos personales que se mantienen, no se puede perder. La identidad porque al corporativa, final, hablado, ¿no? sí, no solamente la identidad corporativa, sino de la la propia, riqueza digamos, también. salud mental del trabajador, ¿no? de ir al puesto de trabajo, relacionarse con otros compañeros o con los responsables que tiene la empresa y mantener esa comunicación directa personal, que es importante, no solamente, como bien apuntas, Antonio, a la hora de crear sentido de corporación, sino por la propia salud mental, insisto, del trabajador, sino confinarlo de lunes a viernes en su casa y trabajando, no sé. Es verdad que estamos hablando desde el ámbito del trabajador, si le conviene o no el teletrabajo, luego están las empresas, hay muchas que se han dado cuenta que sobre todo en grandes capitales, no es igual trabajar en Londres que en Murcia, por muchas razones obvias de tamaño, pero claro, muchas empresas se han dado cuenta de cuánto pueden ahorrar. Cada puesto de trabajo, o sea, cada puesto, cuesta a una empresa española en torno a 10.000 euros al año. Darle a un trabajador un despacho, darle una mesa, darle un ordenador, gasto de agua y de luz en la empresa, suele costar 10.000 euros al año, media. Entonces, muchos empresarios entienden que el teletrabajo es una vía de ahorrar costes muy racional y buena. Y para muchos empleados es una manera de conciliar. Y aquí ha habido dos grandes maneras, dos frases que a mí me han golpeado. La primera es de Irene Montero, la ministra, que decía, vamos a ver, el teletrabajo no es estar con un niño en una mano, con la sartén en la otra y con el teléfono en la oreja. O sea, es verdad que las condiciones para que exista un buen teletrabajo deben ser idóneas en tu casa. Y seguramente lo primero es preguntarse si tu casa está adaptada para el teletrabajo. Luego está el señor Garamendi. Y a él le preocupaba lo siguiente, él decía, vamos a ver, si un señor está trabajando, está teletrabajando y va a la cocina y se hace un café y se quema la mano, eso es un accidente laboral, eso no puede ser. Regularlo es complicado. Yo creo que hay que ser racional. Si una empresa opta por el teletrabajo de sus empleados, lo que obviamente debe darle es los equipos que necesita. Un ordenador, si es que le hace falta eso para trabajar, ese tipo de equipos. Pero tampoco pagarle la luz, el agua, el café y la manzana que se come por la mañana. Eso me parece que es un tanto ridículo.
Y me parece, como dice muy bien Joaquín, que el secreto está en una buena mezcla, donde el trabajador, una parte la pudiese ser en casa, pero sin dejar de ir físicamente al lugar de trabajo, porque eso genera una serie de sinergias muy positivas. Y lo último, nosotros, Antonio, aquí en la UCAM, nos reunimos el otro día, un equipo de personas de esta universidad, del mismo vicerrectorado. Y decíamos, ¿cómo te ha ido en este periodo de confinamiento? Aquellas personas cuyo trabajo es muy creativo, por ejemplo, todas las personas que se encargan de las creatividades publicitarias de la UCAM, esa gente encerrados en su casa, sin vida social, crean mucho más, discurren mejor, no se ven interrumpidos. Pero los que tenemos trabajos más ejecutivos de dirección de personas, obviamente te destruye tu empleo. Y la docencia personal. Y la docencia, por supuesto, es incambiable. No existe plataforma digital que sustituya el contacto de un alumno con su profesor. No, yo aquí me pongo serio porque yo el teletrabajo lo veo como una herramienta, no como una solución. Evidentemente nosotros en la UCAM, por ejemplo, hemos pasado un problema muy serio porque en el ámbito, yo tengo 13 títulos oficiales que de repente de la noche a la mañana me los convirtieron en a distancia. Y gracias al teletrabajo pudimos seguir teniendo un contacto diario, un contacto con la gente que yo dirijo para que los títulos fueran funcionando. Es decir, pero yo el teletrabajo aquí ha sido una herramienta, pero no puede ser que ahora sea la solución. No puede ser que ahora todos los trabajos... Porque os voy a decir una cosa. Yo lo que me ha dejado maravillado es que en estos días que hemos estado trabajando a través de los medios del teletrabajo, lo que ha florecido ha sido un espíritu de equipo, de mi gente, que ante una situación complicada de la empresa, que en una semana teníamos que cambiar todo el sistema, han sacado ese espíritu corporativo que tenían de empresa y han tirado para adelante. Y ese espíritu corporativo se ha generado a lo largo de años trabajando juntos y viniendo aquí. Si tú ahora de repente haces que todo el mundo se vaya a su casa, te estás cargando, desde mi punto de vista, lo que ha generado pueda salir de la situación. Por lo tanto, yo creo que el teletrabajo se puede estudiar la manera de utilizar en esos puestos más creativos o en algunos concretos que pueda incluso potenciarla, pero hay que tenerlo como algo marginal. No puede ser que de repente hayamos descubierto aquí el Oremus y que todo tenga que ser por teletrabajo. Para terminar, yo decía que quedaba una cuestión más. Bueno, por cierto, yo teletrabajo. Nos ha servido durante la pandemia, que no se podía venir para hacer programas y mantener el servicio, que es lo que decías tú, Joaquín, tú igual, para mantener el servicio, y ha sido la solución. Pero yo estaba deseando volver a estar con vosotros aquí encima en la mesa, porque no tiene nada que ver, ¿eh? Nada que ver. Tenemos una cuestión más para terminar. El coronavirus está afectando ahora duramente a determinadas zonas geográficas del planeta, entre otros a África. Bien, el Gobierno de España, a través de 2 ministerios de Defensa y Sanidad, han decidido echar una mano, como otros países, a esta zona. Y en concreto, a principio de semana, en Mauritania, un lugar en donde me contaban, me parece que hay 18 camas UCI, ya veríamos cómo son, para atender a toda la población. Bien, esa ayuda, entre otras cuestiones, es por medio de 5 expertos, 5 profesionales acreditados en nuestro país en diversos ámbitos de la salud, que se les ha trasladado allí durante 8 días, se están formando y ayudando. Uno de esos 5 expertos es un profesor de esta casa, es un enfermero, es el vicedecano del grado de podología, pero él es el experto, profesor en urgencias y emergencias. Es Manuel Pardo, y a estas horas debe estar seguramente en alguno de estos lugares intentando ayudar, informar, pues ataviado con unos trajes complicadísimos y demás. Pero hace un ratito hemos conseguido ponernos en contacto con él, insisto, está ahora mismo en Mauritania y nos ha enviado este testimonio. Vamos a escucharlo. Buenos días, estimados compañeros, alumnos y amigos. Como muchos ya sabréis, estoy en Mauritania. El gobierno español recibió una llamada de las autoridades de Mauritania para pedir ayuda en relación a los efectos que estaba causando la COVID aquí en el país, y estamos en la ciudad de Nouakchott y vamos a intentar asesorar a todos los servicios de emergencias y servicios hospitalarios cómo hacer esta asistencia en la COVID. El principal objetivo de esta misión es, por un lado, tratar de ayudarles a reforzar un poquito su sistema de salud,
con el material sanitario que hemos traído, principalmente los respiradores que ha donado el gobierno, y a partir de ahí, una vez que hemos traído esos dispositivos, también se les va a hacer una pequeña formación y vamos a tratar de asesorarles en cómo organizar mejor los sistemas de salud, tanto hospitalarios como prehospitalarios, atendiendo a las necesidades que hay en este país, a la idiosincrasia y a su cultura, y también a aquellos conocimientos que hemos podido adquirir en España a raíz de la gran epidemia que hemos vivido en nuestro país. Cuando hemos llegado aquí nos hemos encontrado una población de aproximadamente 4,5 millones, 5 de habitantes, que se distribuye en una gran superficie. Pensad que aproximadamente Mauritania va a tener una superficie como el doble de España. Si a esta gran superficie le ponemos unas condiciones de transporte terrestre bastante difíciles, porque las carreteras aquí pues en algunas ocasiones no son muy buenas, pues nos provoca que en ocasiones el paciente esté muy lejos o a muchas horas de uno de los hospitales que pueda haber distribuido en alguno de los grandes núcleos de población. Con respecto a los efectos de la COVID, en estos momentos tampoco tenemos claro si la infección está yendo hacia arriba, si se está manteniendo o si está bajando. Se está tratando de incrementar el número de test para poder entender cuál es epidemiológicamente la fase en la que nos encontramos, pero sí que es verdad que están preparando todos los servicios para o nuevos rebrotes o que la epidemia siga creciendo. En el caso de los principales riesgos que tienen con la COVID, uno de ellos es epidemiológico. En muchas ocasiones, aquí culturalmente, las familias comparten espacios para dormir, comparten habitaciones para varias personas, y eso puede ayudar a que en ocasiones pueda ser relativamente sencillo la propagación de este virus al convivir de manera tan estrecha un número alto de personas. A nivel personal, este tipo de experiencias pues supone un gran reto, lo afrontas con gran ilusión. Para esto es para lo que nos preparamos muchos de nosotros, esto es lo que muchas veces explicamos en un aula y contamos a nuestros alumnos. Con lo cual, cuando pues, recibí la llamada diciendo que era aceptado para participar en esta misión, a nivel personal, pues esta intervención supone un reto, con mucha alegría, con mucha responsabilidad, y cuando recibes la llamada pues para invitarte a formar parte de este equipo, pues la verdad que da mucha satisfacción. Vinimos aquí a Mauritania en un vuelo de las Fuerzas Armadas, en el que también viajó el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Exteriores, y la verdad pues que hemos recibido también mucha ayuda de ellos para poder organizarnos aquí, con la Agencia Española de Cooperación Internacional también, hay compañeros de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, pues ya para acabar me gustaría mandaros un abrazo muy grande, mandarle un abrazo a nuestro presidente, agradecerle que desde que empecé de profesor siempre ha apoyado y me ha motivado y se ha alegrado de corazón de que forme parte de este tipo de intervenciones. Ya, como todos sabéis, ¿no? Pues tanto cuando me he ido a la India o a Filipinas o a la República Dominicana, pues el presidente y la universidad han apoyado y me han dejado, ¿no? Laboralmente que pueda salir, y siempre pues han colaborado en muchas de las misiones también, pues aportando recursos de la universidad para que con ello pues seamos capaces de ayudar a personas que están en un proceso de una epidemia, una catástrofe. Así que os animo a todos a que probéis el voluntariado en ONGs, en fundaciones, en asociaciones, y os mando un abrazo muy muy grande. Qué encanto, ¿no? Sí, Mola. trabajar en esas condiciones, además de cómo puede estar el sistema sanitario en Mauritania, ¿no? Sí, eso es. Tremendo. No, Manuel Pardo es un buen amigo y me mandó unas fotos con el presidente del gobierno, con la ministra de Exteriores, en un avión militar. Es un privilegiado porque, como tú has dicho, ha sido seleccionado en toda España entre cinco profesionales de nivel y de reputación para ayudar en esa misión del Estado español en Mauritania. Y es una persona puntera, referente y un gran profesional. Curiosamente, Mauritania es un país que exige a todos los que entran una prueba de PCR que les practican. Es obligatorio. Lo ha tenido que pasar el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, en la cumbre del Sahel de esta semana. Obligatorio PCR para entrar en Mauritania. 8 días va a estar allí formando, ayudando. Una labor fenomenal también, ¿eh? De verdad que como compañero es un placer. Sí, señor. Bien, pues acabamos. Hemos cubierto un poquito más de una hora de programa. Volvemos el próximo jueves aquí, estando de nuevo con todos ustedes,
a partir de las 9:30 de la noche. Gonzalo, ha sido un placer. Gracias Igualmente. por tus aportaciones, tus Buenas reflexiones. noches. Pablo Lesa, exactamente igual. Gracias. Y Joaquín, encantado de volver a tenerte. Gracias a y vosotros, como próximamente siempre. contaremos contigo. Gracias a vosotros. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos.